Cada etapa de la vida de Jesús fue extraordinaria. Su nacimiento no fue una excepción. Cuando el ángel le anunció a María su embarazo, ella vivía en el norte de Palestina, en un pequeño pueblo llamado Nazaret. Desde allí, María hace dos viajes de trascendental importancia. El primero, a un pueblo en la región montañosa de Judá, a visitar a su anciana prima Elizabeth, que también había quedado embarazada en forma extraordinaria. Los primeros 3 meses de su embarazo, María permaneció con Elizabeth. ¿Cuántas conversaciones acerca de sus futuros hijos habrán tenido? ¿Cuántos sueños y cuántos temores habrán compartido? Juan, llamado más tarde el Bautista, y Jesús compartieron el mismo techo aún antes de nacer. El apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. el cumplimiento del tiempo quiere decir ese momento que Dios preparó y coordinó con todo cuidado. Por un lado, los cielos se estaban movilizando. Primero fue el ángel Gabriel que visitó a Zacarías, padre de Juan, y luego a María. Luego el ángel que visitó a José en sueños y lo orientó en lo que debía hacer. Más tarde, una multitud de ángeles que se presentaron en las afueras de Belén a anunciar el nacimiento de Jesús. Y por otro lado, Dios estaba también coordinando la actividad en la tierra. El edicto de César Augusto, de que se levantara un censo en todo el Imperio Romano, no fue casualidad. Fue por ese censo que José y María viajaron a Belén, el lugar donde, según la profecía, debía nacer el Mesías. Y este fue el segundo viaje trascendental de María. La otra profecía que debía cumplirse hace del nacimiento de Jesús el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su nacimiento virginal fue extraordinario porque requirió la intervención en forma especial del Espíritu Santo, pero sobre todo porque fue la manera que Dios eligió de estar con nosotros. Dios, Espíritu infinito e inaccesible, se hacía ser humano, simple, tierno, frágil y vulnerable. Dios eligió estar con nosotros y ser como nosotros, para experimentar en carne propia los sufrimientos, el abandono, la soledad, la angustia, la tentación del diablo y aún la muerte. Dios eligió estar con nosotros para sentir con nosotros y para expresar su amor por nosotros de una manera entendible. Y lo extraordinario continúa. Otra vez los cielos entran en actividad y muestran la estrella que Dios tenía guardada para la ocasión. Apareció lejos de Belén, en el este, fuera de los límites de la tierra prometida. ¡Qué contradicción! Algo grande sucede en las cercanías de Jerusalén y nadie se entera. La noticia de que había nacido el rey de los judíos llegó a Jerusalén desde lejos, de algún país del oriente, por gente que no era judía. Es paradójico, porque desde Belén se pueden ver las actuales torres de radio y televisión en Jerusalén. La distancia que separa las dos ciudades se recorre hoy en 20 minutos en automóvil. Aquí resulta interesante ver cómo funciona el plan de Dios. 7 siglos antes, aproximadamente, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a los países del oriente. Allí permanecieron muchos años hasta que se le permitió volver a Palestina. Durante el cautiverio, evidentemente, algunos judíos fueron muy efectivos en su testimonio y compartieron su fe y las sagradas escrituras con la gente que los rodeaba. Varios siglos después, un grupo de astrónomos vio un nuevo astro en el cielo y posiblemente lo asociaron con la profecía de Balaam, que dice: saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro en Israel.
y siguieron la estrella, que curiosamente los hizo pasar por Jerusalén primero, antes de llegar a Belén. Hay que notar que los extranjeros que habían recibido el testimonio de la palabra de Dios de parte del pueblo hebreo, no se quedaron con los brazos cruzados. Investigaron, buscaron señales, y cuando las encontraron, supieron exactamente lo que estaba sucediendo. Herodes y la gente de Jerusalén, cerca de Belén, no sabían nada. Aunque en Jerusalén estaban los expertos, no reaccionaron como los sabios. No entendieron las señales de los tiempos, ni siquiera las vieron. Muy por el contrario, Herodes, tiempo después, viéndose engañado, mandó a matar a los niños de Belén y sus alrededores para eliminar toda posible competencia. La actitud de los sabios extranjeros fue mejor que la del rey de los judíos. La Escritura no dice cuántos sabios llegaron a Jerusalén. La tradición siempre habla de 3 porque fueron 3 los regalos que le trajeron a Jesús: oro, incienso y mirra. Sin embargo, 3 personas nunca viajaban solas por el desierto, mucho menos si llevaban consigo dones tan preciosos. La historia testifica que las caravanas marchaban en un número mínimo de 50 y que algunas llegaban a contar hasta 1000 camellos. Lo hacían de esa manera para apoyarse mutuamente y para protegerse de los salteadores. Con toda seguridad, fueron más de 3 los extranjeros que turbaron al rey Herodes y a toda Jerusalén. Cuando los sabios llegaron del oriente a adorar a Jesús en Belén y a presentarle sus tesoros, se cumplió la profecía de Isaías que dice: las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti. Las riquezas que Dios tiene preparadas para la expansión de su reino no se encuentran solamente en la tierra prometida. Dios tiene dones, gente, bienes materiales en los lugares menos sospechados. Dios preparó esos dones durante siglos para que estuvieran a disposición de su Hijo al momento de nacer. Dios planifica y coordina y se toma su tiempo. Poco más de una semana después de su nacimiento, Jesús recibía su nombre y era circuncidado. Sus padres cumplieron así con los requisitos de la ley. No hubo excepciones ni privilegios para el Hijo del Altísimo y futuro Rey del mundo. Estaba claro que Dios había enviado a su Hijo al mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Más o menos un mes después, José y María, como fieles creyentes, fueron a cumplir con otro requisito establecido por la ley: la presentación de su hijo al Señor. Pocos se imaginaban que seguían las sorpresas. Su experiencia en el templo iba a ser mucho más rica de lo que alguna vez habían pensado. Iba a sobrepasar la experiencia de cualquier sacrificio de purificación. Mientras José, María y Jesús viajaban a Jerusalén, el Espíritu Santo había movilizado a un anciano justo y piadoso para que se encontrara con ellos en el templo. Simeón. Él tuvo seguramente la experiencia más fascinante de toda su larga vida, cuando el Espíritu Santo le reveló que vería al ungido de Dios antes de morir. ¿Qué más podía esperar un hombre piadoso que confiaba en que Dios consolaría a su pueblo? Su corazón latía con fuerza cuando vio acercarse a María y a José con el ungido del Señor. Sus manos se extendieron y sus brazos se hicieron fuertes para sostener a Dios, que vino a estar con nosotros. De su boca fluyeron elocuentes las palabras que expresaron con tanta claridad la misión del Mesías. En pocas frases, Simeón resume toda la acción de Dios. Puedo morir en paz porque veo la promesa del Señor, la sostengo en mis manos, reconozco en Él la salvación, no solo para mí, sino para la gente de todos los grupos étnicos del mundo.
La Iglesia cristiana ha usado durante siglos estas palabras de Simeón al final de la liturgia del servicio público, porque reconoció en ellas la mejor forma de terminar un culto de adoración. Los participantes ya han escuchado la proclamación de la salvación en la predicación de la palabra, han visto y estado con Jesús en la Santa Comunión, y ahora se pueden ir en paz a compartir con otros la luz del mundo. Simeón continúa ahora bendiciendo a los padres de Jesús y anunciándole a María lo que sucederá en los días por venir. El anciano intenta preparar a María para los tiempos de sufrimiento que vendrían por delante. No son palabras fáciles de aceptar. No nos es posible imaginar o sentir el dolor de una madre al ver a su hijo, que después de ser azotado es colgado de una cruz para morir como un criminal. María tendría tiempo, a partir de ahora, para ir trabajando estos conceptos en su mente y en su corazón, y para entenderlos dentro del contexto de que cuando Jesús ejerza a pleno su ministerio, muchos lo seguirán, pero muchos más lo rechazarán. Dios, en su amoroso cuidado, estaba previniendo a María del costo de su maternidad. Al mismo tiempo, aparece otra anciana de muy buena reputación que ejercía su ministerio de ayuno y oración todos los días en el templo. Ana. Ella se convierte en una proclamadora convincente de la redención que Dios estaba ofreciendo a los que esperaban en Él. María y José escuchan con atención, piensan y atesoran en su corazón todo el testimonio que experimentaron ese día. Lo necesitarán para enfrentar el futuro. Y el futuro no se hizo esperar. Después que los sabios regresaron a su lugar de origen, José es alertado nuevamente por un ángel de que la vida de Jesús corre peligro. Pobre José. Desde que se puso de novio con María, no dejó de tener sueños que le cambiaban la vida a cada momento. Él pensaba que recién ahora iban a estar un poco tranquilos, ya que los visitantes se habían ido. Con María podrían planificar el regreso a Nazaret o hacer otros planes para el futuro. No esperaba a esa altura que su hijo recibiera ya una amenaza de muerte. Se podía esperar alguna enfermedad, o un poco de fiebre, o ser víctima de una epidemia, pero una amenaza de muerte. No había tiempo que perder, entendió José, y tomó al niño y a su madre y se fue del país. ¡Cuántos cambios de planes! Pero menos mal que Dios había elegido a alguien obediente para que ejerciera la paternidad terrenal de Jesús. La obediencia de José fue costosa. Tuvo que dejar a su familia, su idioma, su nación. Tuvo que salir de noche, sin muchas despedidas, como a escondidas, a un largo viaje, con fecha de retorno desconocida. Menos mal que el niño había recibido regalos muy costosos de parte de los sabios que habían venido a visitarlo desde el oriente. Ahora tendrían, seguramente, lo suficiente como para viajar y mantenerse en el exilio hasta que llegue el tiempo de regresar. El relato que sigue en el Evangelio de Mateo, a la huida a Egipto, es uno de los más crudos incidentes en la historia del Nuevo Testamento. Herodes muestra su brutalidad. Tiempo antes ya había mandado a matar a su propia esposa Mariane y a 3 de sus hijos, entre muchos otros fuera de su familia, porque sospechaba que ellos le podían robar el trono. El gran problema de Herodes el Grande era que él no era judío de nacimiento, sino por conversión. Era hijo de padre idumeo y de madre nabatea, y aunque su familia había permanecido por varias generaciones en Judá, nunca fue aceptado por el pueblo hebreo como verdadero judío. Esto explica por qué Herodes se turbó tanto cuando los sabios del Oriente le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Un rey que naciera judío tenía más chances que él, que era adoptado judío, de ser aceptado y amado por el pueblo.
Herodes no iba a arriesgar su trono y se lanzó a la matanza de niños inocentes. El diablo, como enemigo número uno de Dios, había seguido de cerca el plan de salvación desde el momento en que Dios le prometió a Adán y Eva que enviaría un Salvador a rescatar al mundo. El diablo estaba atento y torturaba y mandaba matar a los profetas y a otros siervos del Señor cada vez que había la posibilidad de que el plan de salvación de la humanidad se cumpliera. Al nacer Jesús, el tentador se desata con toda furia para aniquilar toda posibilidad de que el rey de los judíos continuara vivo. Su plan es amplio, abarca a todos los niños menores de 2 años de toda Belén y sus alrededores. Los soldados al mando de Herodes no tuvieron piedad. Sin miramiento sembraron el terror y el dolor en muchas familias. El costo de la salvación del mundo ya empezaba a hacerse sentir. Creo que el mayor error que cometí en mi vida fue subestimar el poder del mal. Nunca pensé que el mal era tan malo. Parece que durante mucho tiempo en mi vida viví como en una burbuja que me amparaba de las atrocidades del diablo. Soy cristiano desde que me bautizaron, a los pocos días de nacer. Me crié en una familia cristiana y toda mi vida tuvo que ver con el trabajo de la iglesia. Tuve poco contacto con el mundo real, que no compartía las leyes de Dios ni su actitud de misericordia. Pero un día me golpeó. El mal destruyó mi ingenuidad y me provocó un dolor agudo, casi desesperante. Viví experiencias que me abrieron los ojos al poder del mal y que me ayudaron a no subestimar el dominio diabólico y a entender además la inmensidad del amor de Dios. Ahora entiendo mejor la petición que Jesús me enseñó en el Padre Nuestro: líbranos del mal. No puedo imaginarme el dolor de los padres que perdieron a sus hijos en Belén a manos de Herodes. No puedo imaginarme el escalofrío que le habrá corrido a María cuando escuchó las palabras de Simeón: una espada atravesará tu misma alma. Tampoco puedo experimentar la desazón de la familia de José cuando se levantaron al otro día y vieron que Jesús y sus padres ya no estaban. Las oportunidades de experimentar el poder del mal en la vida parecen estar a la vuelta de cada esquina, y las oportunidades de sentir bendición y alegría son furtivas. Vienen a mi mente las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y las que en otra oportunidad le dice a Simón: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Está claro que no puedo reprocharle a Jesús el no haberme prevenido. En realidad, admiro su apreciación de la realidad. Debo reconocer que nunca me dijo que mi vida sería fácil. Me gustaron las palabras de un predicador que dijo: Jesús no hace nuestra vida más fácil, pero la hace gloriosa. Su vida no fue fácil, pero fue absolutamente gloriosa. Me gustaría tener una apreciación tan honesta de la realidad como la tuvo Jesús. Lo que pasa es que a veces me quedo encantado con los ángeles, con toda la hueste que Dios tiene a disposición para cuidarme y dirigirme. Me quedo admirado de las riquezas, del oro y del incienso que Él saca, vaya a saber de dónde, para que a los hijos de Dios no nos falte nada. Muchas veces solo tengo ojos para ver sus regalos, su cuidado, su meticulosa planificación para mi vida. A veces pienso en los millones de ángeles que me esperarán para sorprenderme al momento de mi muerte, con su blancura, sus sonrisas y su calidez. Seguramente, esa fue la bienvenida que tuvieron Simeón y Ana cuando Dios los llamó a su gloria.
Una vez, durante la época de Cuaresma, fui a un servicio de adoración que se celebraba a mediodía. En ese horario participaron muchos ancianos de la congregación. La gran mayoría de ellos vinieron con bastones o apoyados en los brazos de otras personas. Me hicieron acordar a Simeón o a Ana, porque estaban allí, en el templo, adorando y cantando como podían, seguros de que Dios, que vino a estar con nosotros, era su fuerza y su sostén. Recuerdo ese servicio de adoración con intensidad. Recibí de esos ancianos un poderoso testimonio de fe para mi vida. Ese día tuve una prueba más de la forma en que Dios me testifica de su amor y de su fidelidad, de cómo aprovecha ocasiones y personas para alentarme a seguir adelante en la vida. Y ahora estoy expatriado, más o menos voluntariamente. Tuve que aprender otro idioma, dejé un hueco en el corazón de mi familia, allá lejos. Y ahora que reflexiono sobre esto, no sé de dónde salieron tantos dones que nos ayudaron a establecernos en esta nueva patria. De alguna forma, Dios nos proveyó de todo lo que necesitábamos. No me estoy comparando con Jesús, solo que me parece fascinante que a Él le hayan pasado tantas cosas parecidas a las que nos pasan a nosotros. Y entonces me acuerdo de las palabras del Nuevo Testamento que dicen: debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esto me ayuda a entender cada vez mejor su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. La brutalidad de Herodes me hace pensar en esos devastadores ataques diabólicos que veo a mi alrededor para impedir que Dios haga su obra de bien con la humanidad. Las matanzas en nuestras escuelas, los miles de niños inocentes que mueren aún antes de nacer a manos de los aborcionistas, esa falta de respeto por la vida que Dios crea con tanto cariño, esa gente que se muere despacito envenenada con la droga. El diablo no respeta edades ni autoridad. Atropella con todo y deja un charco de sangre. Y a veces me parece que Jesús está lejos, huyendo de todo eso, rumbo a Egipto, para salvar su vida. Pero cuando lo pienso bien, sé que solo se apartó por un tiempo para poder hacerse grande y encarar mi salvación y la de todo el mundo con toda la fuerza disponible, para vencer de raíz y de una vez por todas los poderes destructores del mal. Los sabios se tuvieron que volver a su tierra por otro camino, seguramente dando un largo rodeo, ya que tenían que evitar pasar por Jerusalén. Una lástima, porque ya conocían el camino. Ahora tenían que aventurarse por otro lado. José y María se tuvieron que ir a Egipto en vez de quedarse en Belén o volver a Nazaret. Simeón y Ana tuvieron que esperar hasta casi el final de sus días para vivir las experiencias más enriquecedoras. Seguramente no les importó la espera, como no les importó a los sabios dar un rodeo. Varias veces he notado cómo a mí también Dios me ha hecho dar rodeos. No siempre puedo ir directamente a donde quiero, ni puedo volver de donde salí, porque Dios tiene otros planes. Me cuesta aceptarlos al principio, porque no tengo su visión, ni entiendo su forma de obrar. Pero debo aprender a confiar, porque tal vez tenga la bendición que tuvieron Ana y Simeón, y Dios me use hasta el fin de mis días para proclamar sus buenas noticias con la energía y franqueza con que lo hicieron estos ancianos.